¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Reflexiones de la Biblia para hoy. Quédate hasta el final. Comentamos algunas lecciones sencillas y prácticas para nuestra vida espiritual. Hoy reflexionaremos en el capítulo número 37 del libro de Génesis. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por la vida que nos das y la oportunidad y el privilegio de estudiar tu santa palabra. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 37 dice la Biblia para nosotros, dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Ahora viene la historia de Jacob, pero con sus hijos. La historia de Jacob estuvo lleno de aventuras, lleno de situaciones difíciles. Ahora viene con la situación de sus hijos ahí en Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Los hijos mayores pues tenían responsabilidades, ya eran adultos. Jacob tuvo a José en su vejez y era de 17 años, así que él no iba con los adultos o no tenía responsabilidad como los hijos mayores que apacentaban el rebaño de su padre. Lo interesante es que José iba con ellos y José veía las situaciones que los hermanos hacían entre ellos. Dice la Biblia, la mala fama. ¿Cuál sería la mala fama de estos jóvenes o de estos adultos? Y José iba y le contaba totalmente a su padre de la mala fama. ¿Cuál sería la mala fama? Probablemente hacían negocios con las ovejas de Jacob, de su papá. Probablemente le robaban o maltrataban a sus siervos, o no cuidaban de las ovejas, o a lo mejor se iban a otras diversiones y dejaban el rebaño abandonado. No sabemos, solo dice la mala fama, es decir, no estaban haciendo bien las cosas, se habían extraviado, y José llevaba la información a su padre. Decía: papá, mis hermanos hicieron esto, mis hermanos se fueron. Y entonces dice la palabra de Dios, y el versículo 3, y amaba Israel, o sea, Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Error tremendo para hacer distinción de entre sus hermanos. José, entonces dice, amaba más. Tanto así que hizo una gran diferencia y le hizo una túnica. Y esa túnica simbolizaba mucho. No era una túnica cualquiera, era túnica especial. Y cuando los hermanos vieron todo lo que su padre estaba haciendo a su hijo José, viendo los hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué culpa tenía el pobre José? A veces los culpables somos los padres, los adultos, por nuestras malas decisiones, por hacer preferencia. ¿Qué culpa tenía José? No tenía ninguna culpa. Somos nosotros que vamos modelando en nuestros hijos. Somos el ejemplo, las palabras, las acciones hacia nuestros hijos. Y el resultado, él tenía que sufrir el desprecio de sus hermanos, que ellos iban tras las cosas terrenales, tras lo material, y no le hablaban pacíficamente, es decir, no tenían paz con él, le hablaban de una forma grosera, sin respeto, porque era el más chico, y además de que él le contaba a su papá lo que ellos hacían. Pero él
muy inocente. Hemos dicho que los culpables somos nosotros, los adultos, que hacemos la diferencia, y viene y pagan los pequeños. Y dice, versículo 5, sigue la historia. Y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. En la inocencia del muchacho de 17 años, le cuenta el sueño a sus hermanos. Pensó que sus hermanos les iba a traer gracia o tal vez se iban a interesar en su sueño. Él les contó, como todo hermano pequeño, a sus hermanos, dice, pero en lugar de eso, la reacción fue, si ya lo aborrecían, si ya le hablaban no pacíficamente, la cosa se puso mucho peor. Y dice la Biblia, y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí, José está en su inocencia, está contando sin malicia, sin afán de ofenderles. Dice, estábamos atando en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestro manojo se levantaba alrededor y se inclinaba al mío. Qué interesante. De una forma sencilla él cuenta, sin malicia en su corazón, sin otra intención. Mire lo que dice, le respondieron sus hermanos. Inmediatamente sus hermanos le dijeron, reinarás tú sobre nosotros, porque ellos captaron el significado del sueño inmediatamente, porque eran 12. Y él dice, él está soñando 12 manojos. Y el de él se pone en el centro, y los demás se inclinan. Inmediatamente ellos no dudaron. Pues eran hombres adultos, eran hombres que ya habían sido experimentados en la vida. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. He que aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Peor aún, ahora involucra en el sueño a su padre y a su madre. 11 estrellas. Claramente significaba que eran 11 hermanos con José 12 que se inclinaban ante él. Para ellos fue fácil descifrar el sueño. Por eso ellos aún lo odiaron más, porque dijeron, ¿qué se cree? José no sabía de la dimensión que estaba sucediendo. Dice, y le contó a su padre y a sus hermanos, y su padre reprendió y les dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? O sea, ¿qué tipo de sueño es? Dice el papá. O sea, tampoco se me hace que tú y nosotros como padres vamos a arrodillarnos delante de ti. También el padre Jacob entendió el mensaje, pero dice la palabra de Dios, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre sí en realidad pensaba, meditaba en eso, porque él sabía de la importancia de los significados de los sueños. Jacob había visto una escalera que subía, y ángeles subían y bajaban, y a través del tiempo siempre en los sueños Dios le hablaba. Así que para Jacob tenía esa gran importancia y ese significado, pero en este momento no lo podía entender. Pero sí pasaban muchas preguntas en su cabeza, y dijeron, ¿a dónde parará todo esto? Pero hasta allí quedó él con las interrogantes, con las preguntas. Y entonces después dice, de esto fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Eran los que trabajaban, los que cuidaban las ovejas. Y dijo Israel a José, Jacob le dice, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Un muchacho obediente, inocente, hasta ahora, pues él obedece, porque él no tiene ninguna culpa de que el padre le dé preferencia, le haga unas túnicas. El gustoso en su inocencia va a ver a sus hermanos, a pesar de que siempre era despreciado por ellos, siempre le hablaban mal. Él decide ir con sus hermanos en su inocencia, con el afán de estar con ellos,
Y entonces dice la palabra del Señor. Ahora él respondió, heme aquí. Entonces el versículo 14 menciona, e Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos, cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José se fue, un muchacho valiente, obediente. O sea, la distancia no era corta, era larga. Por eso él va, pero al llegar a Siquem, pues no los encuentra. Imagínese un muchacho que tiene 17 años perdido, buscando, y alguien se aparece ahí y le dice, ¿qué buscas? Probablemente un ángel del Señor. Y dice la palabra del Señor, José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. ¿Qué estás buscando, muchacho, en este desierto? Él le dice, pues busco a mis hermanitos, mis hermanos. Entonces dice, aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Para él dijo, pues voy a ver a mis hermanos, con gusto, con alegría, porque son sus hermanos, es su sangre, es su carne. Y entonces la reacción de estos muchachos, de estos señores, de sus hermanos, en Dotán, en lugar de, dice la Biblia, dice, mire lo que pasa, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. ¡Qué terrible! Si tus hermanos te están conspirando de ti para matarte, ¿a dónde podemos ir? Si nuestras familias más cercanas son más peligro, ¿qué podemos hacer? Si se supone que los más cercanos son los que nos deben de cuidar al más pequeño. Si se supone que el padre debe de cuidar a su hijo más pequeño. Si se supone que la madre debe de cuidar a sus hijos más pequeños. Hay situaciones que vivimos en este mundo terribles, donde padres violan a sus propios hijos, maltratan a sus propios pequeños, explotan a sus propios hijos, donde madres entregan a sus hijas a hombres. ¿A dónde van estos inocentes cuando el que se piensa que es el que te va a cuidar, el que te va a proteger, ahora te entrega o él mismo abusa? ¡Qué terrible! Esto no es nuevo. Allá estamos viendo a José con sus hermanos, se supone que son sus hermanos, aquellos hermanos que lo deben de cuidar, que lo deben de proteger, que le deben de dar de comer. Está cansado, ha caminado días, se encuentra hambriento, se encuentra sediento, dale de comer. Pero al contrario, dice, ellos se ponen de acuerdo para matarlo. Triste situación que está viviendo esta familia, triste decisión. Así que esto no es nuevo, lo que estamos viviendo con el aumento de la maldad en nuestros tiempos. Que Dios nos ayude a que nosotros entonces seamos los que cuidemos y protejamos a los más pequeños. Y entonces dice, y dijeron al uno al otro, ahí viene el soñador. En lugar de decir, ahí viene nuestro hermano más pequeño, viene hambriento, viene sediento, inocente, viene con frío, viene asoleado, mis hermanos, bienvenido hermano, ¿quieres comer? Entonces ellos simplemente se burlan y dicen, aquí viene el soñador. ¿Y cuál es el desenlace? Dice, ahora pues venid. Miren esta determinación, hermanos, queridos amigos. Ahora pues venid, matémosle y echemos en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Ellos estaban llenos de envidia, cegados por el odio, cegados por la arrogancia. Tanto así, cuando la envidia y la arrogancia ciegan nuestra mente y nuestro corazón, somos capaces, el ser humano es capaz de hacer lo impensable. Matar, destruir. ¿Qué
plan tan macabro, decir, lo vamos a matar y lo vamos a echar en una cisterna y allí que se quede muerto y diremos que una mala bestia lo devoró. La mentira, lo que es el odio, la envidia, nos lleva a la mentira, a la corrupción. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos, ya por responsabilidad, porque era el mayor. Pero aún él, dice la palabra del Señor, dijo, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Él decía, pues tampoco exageremos, tampoco exageren, es nuestro hermano Rubén. Trata de mediar entre ellos, porque él tenía la intención de regresarlo a su padre, porque conocía y sabía que de sus hermanos lo único que salía era venganza y era odio. Y les dijo, versículo 23, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre él. En lugar de recibirlo, abrazarlo, llevarle, invitarle de comer, lo arrebatan, desgarran sus túnicas de colores. Un joven de 17 años, indefenso. Entonces dice, sucedió pues que cuando llegó a José, sus hermanos quitaron la túnica y la tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y ellos se sentaron a comer. ¿Hasta dónde la conciencia del odio nos lleva? Dice, se sentaron a comer, alzaron sus ojos, miraron, y aquí una compañía ismaelita que venía a Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Ellos, después de meter al pobre joven de 17 años en un pozo que no tenía agua, pero imagínese usted, en un pozo, en lugar de darle de comer, ellos comienzan a comer sin importarles ningún momento su conciencia de poder ayudar a este pobre muchacho, su propia sangre. En ese tiempo habían comerciantes, y cuando vieron que venía, dijo uno de ellos, Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano si encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia sangre, y sus hermanos convinieron con él. Pero aún así, vender a sus hermanos, y en ese tiempo la venta de alguien a esos comerciantes eran para venderlos como esclavos, sufriendo el resto de su vida, sirviendo a un amo, maltratado, encarcelado, encadenado como cualquier mercancía. El corazón de ellos era tanto así que lo vendieron a su propio hermano, a estos comerciantes, sin importar la edad ni el dolor que este muchacho iba a sentir al alejarse de su padre a un lugar que ni siquiera él conocía y tal vez ni había escuchado. Y dice, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron a José de la cisterna y le trajeron arriba, le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Pues esa era la mala fama de ellos. Hacían negocios, hacían lo que querían. Ahora están vendiendo a su propio hermano por 20 piezas de plata. Es decir, que se lo lleven y nunca sabremos más de él. Sin embargo, Dios es el que está, a pesar de todas estas adversidades, está dirigiendo, está conduciendo a este José, que era temeroso de Dios. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece, y yo a dónde iré. Entonces tomaron ellos la túnica de José, degollaron un cabrito de las cabras y teñieron la túnica con la sangre. ¿Hasta dónde entonces la astucia para esconder la maldad que ellos están cometiendo? Muchas veces nosotros, el ser humano así, en este tiempo, hace cosas indebidas y quiere esconder, de alguna forma poder maquillar lo que está haciendo, mintiendo.
¿Cuántas veces nosotros no queremos reconocer haciendo mentiras, aunque en realidad tú lo estás haciendo? Mientes, niegas tu pecado. Dios conoce. Muchos negamos y no reconocemos. Yo no lo hice, yo no fui, están locos, me conocen. Y así, de esta forma, esta familia, estos hermanos intentan ocultar la evidencia de su maldad a través de un corderito inocente que lo matan y embarran la sangre con la túnica de José. Enviaron la túnica de colores y le trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. La hipocresía, el cinismo, cegados por la envidia, por la ira, por el enojo, por el egoísmo, hace entonces diciéndole: aquí está la túnica de tu hijo, probablemente sea o no sea, analízalo, chécalo. Nosotros lo encontramos tirado por el monte, por el desierto. Entonces se lo trajeron. ¡Qué corazón de estos jóvenes! Pero muchas veces es lo que nosotros la mayoría de veces cosecharemos lo que nosotros sembramos. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. ¿Cómo no reconocer la túnica de José? Si el mismo Jacob lo había mandado hacer, si el mismo Jacob conocía la tela y los colores, si el mismo Jacob lo tenía enfrente cada vez, si el mismo Jacob veía esa túnica todos los días, ¿cómo no conocerla? Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Él lloró, se lamentó, rasgó sus vestidos, se puso cilicio, ceniza, lamentó. Sus hijos estaban asustados. ¿Hasta dónde lleva a veces nuestras acciones? Ellos sabían lo que habían hecho, conocían todo. Y con hipocresía, dice, se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y le lloró su padre. El golpe mortal en el corazón de un padre anciano es difícil. Intentaron consolarlo, pero él dijo: voy a morir y voy a descender también al Seol. Y lloró amargamente. El versículo 36 comienza un camino largo y dice: y los madianitas lo vendieron a Egipto, en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Un joven de 17 años en una nación desconocida, vendido como esclavo para vivir sirviendo a un egipcio, encadenado y condenado a estar toda la vida de esclavo. Y fue vendido a Potifar. Un joven que su vida cambió en un abrir y cerrar de ojos. Pero la historia sigue mencionando que a pesar de todo, Dios está guiando a José. Cuando lo meten al pozo, cuando lo llevan como esclavo, son momentos dramáticos en la vida que muchas veces no entendió José. Y puede ser que tú en esta mañana pasas momentos dramáticos de un pozo oscuro, profundo, y luego sales de ese pozo para ser vendido, para ser guiado a una dirección que tú no sabes ni a dónde vas a ir a parar. Pero recuerda en este momento que Dios, a pesar de todo eso, te sacará del pozo profundo, te guiará en un lugar desconocido. Dios alumbrará tu camino y serás fructífero donde quiera que tú vayas, siempre y cuando
sigamos honrando y glorificando el nombre de Dios como lo hizo José. Vamos a seguir leyendo más adelante esta historia fascinante. José, a pesar de sus 17 años de edad, es un muchacho maduro en conocer y en obedecer a Jehová. Y que en su mente, a pesar de los errores de sus padres, vemos la virtud de que ellos se esforzaron en enseñarle los principios de la palabra de Dios. Nuestros padres tienen virtudes y también tienen errores, pero veamos más las virtudes y las cosas positivas que ellos han hecho por nosotros. Así que quédate para el siguiente capítulo para estudiar lecciones sencillas y prácticas para nuestra vida. Padre, gracias por este capítulo. Señor, si hay en nuestro corazón rencor, odio, cegados por ello, líbranos de eso, por favor. En el nombre de Jesús. Amén. Si te es de útil este video, compártelo. De esa forma tú apoyas este canal, me apoyas a mí, para que podamos seguir estudiando la palabra de Dios. Bendiciones.